Eh, Les voy a compartir la presentación. Vamos a ver patología colorectal 1 y primero Dios el día de mañana vemos patología colorectal 2. ¿Verdad? Déjenme compartirlas ahorita. Logramos ver la presentación, ¿verdad? Solo alguien me confirma por ahí. Sí, doctor, sí. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de las patologías colorectal, ¿verdad? Son una clase que está, o sea, todas las patologías están divididas de colon y recto, están divididas en dos, ¿verdad? La clase 1, que es la que vamos a ver ahorita, y la clase 2 el día de mañana. Básicamente yo he dividido la clase en dos, digamos, segmentos del intestino grueso. Literalmente vamos a ver hoy desde las patologías de este ciego hasta el recto, y el día de mañana nos vamos a dedicar, primero Dios, en la patología colorectal 2, a ver todas las patologías del recto. Fíjense bien que el recto es un canal de más o menos unos 5 o 6 centímetros de longitud, pero tiene sin fin de patologías, tanto así que solo ese pedacito le dedicamos toda una clase entera, mientras que ahora vamos a ver las patologías de todo el resto de colon, ¿verdad? Desde ciego hasta sigmoides. Entonces, vamos a decir, pues, a hablar siempre un poquito de la anatomía, como les explicaba ayer. Es imposible dar una clase o querer abordar un órgano intraabdominal si no conocemos su anatomía, ¿verdad? El día de ayer hablamos del ilio, ¿verdad? Que se conecta al ciego, ¿sí? Y que pues en su confluencia de las arterias están el apéndice, ¿verdad? Hablamos de las austras, que son todas esas saculaciones que vamos viendo acá. Hablamos de ¿cómo se llama? Las tenias, que mencionamos que son tres: la omental, la libre y la mesocólica, con su nombre propio, ¿verdad? En esta imagen no está, pero aquí están los apéndices epiploicos, que son como sacos o saculaciones literalmente de grasa, pero igual están vascularizadas, están irrigadas, ¿verdad? También es importante conocer, ¿verdad? Que hablando del ciego, pues una estructura de 10 a 15 centímetros de longitud. Luego tenemos el colon ascendente, ¿verdad? Importante reconocer en que el ciego es parcialmente móvil, ¿verdad? El colon ascendente literalmente está adherido, ¿verdad? O pegado a la pared posterior del peritoneo, pues, ¿verdad? Tenemos la flexura hepática, tenemos el colon transverso, que se los estoy señalando acá, que es móvil. Les menciono esto, pues, la movilidad, porque hay una patología como los vólvulos que te dan específicamente en las partes móviles del intestino grueso, ¿verdad? Que en este caso es el colon transverso. Tenemos la flexura esplénica, ¿verdad? Recuerden que aquí está el hígado, flexura hepática. Del otro lado está el vaso, flexura esplénica, o ángulo colónico izquierdo, ¿verdad? Si queremos ser más como anatómicos, ángulo colónico derecho, este que estoy señalando, y ángulo colónico izquierdo, esto, ¿verdad? Luego viene el colon descendente, ¿sí? Que también está adherido al peritoneo posterior, ¿verdad? O sea, no es móvil, ¿verdad? Luego tenemos el colon sigmoides, ¿sí? Que literalmente es muy, muy, muy móvil. Es más, cuando hay un prolapso rectal, que es una patología que vamos a ver el día de mañana, usualmente lo que prolapsa es el sigmoide, ¿verdad? Cuando es un sigmoide muy grande, redundante, ¿verdad? Que entra dentro del recto, sale por el ano y ya tenemos el prolapso rectal, ¿verdad? Entonces, las dos partes más móviles, o móviles, mejor dicho, del colon, tenemos el colon sigmoides, que es la parte más móvil, luego el colon transverso, que está acá, y el ciego, que es parcialmente
móvil, ¿verdad? Importante reconocer también en la anatomía del colon cómo está irrigado. Ayer estábamos hablando de la arteria del complejo ilioseco apendicular, que es esta que está acá, que se las estoy señalando, que obviamente irriga el ilion, ciego y el apéndice, que es la arteria del complejo ilioseco apendicular, ¿verdad? De ahí tenemos, esta termina en la mesentérica superior y en la aorta abdominal, ¿verdad? También tenemos la arteria cólica derecha, ¿verdad? Estamos en el lado derecho del colon, entonces decimos arteria cólica derecha, ¿verdad? Que también es rama de la mesentérica superior, rama de la aorta abdominal. También tenemos la arteria cólica media, ¿verdad? Que también la arteria cólica media también es rama de la mesentérica superior, rama de la aorta abdominal, ¿verdad? Entonces tenemos tres ramas importantes de la mesentérica superior, que es la arteria del complejo ilioseco apendicular, la cólica derecha y la cólica izquierda, ¿verdad? Estas tres, repitiendo, ramas de la mesentérica superior. Ahora vamos a la mesentérica inferior. Bueno, quizás antes mencionarles que la arteria cólica media irriga hasta más o menos 2/3 proximales del colon transverso, ¿verdad? Y el tercio distal del colon transverso, flexura esplénica y hacia abajo, ya viene irrigada por la mesentérica inferior, ¿verdad? Entonces la mesentérica inferior también da rama a la arteria cólica izquierda, ¿sí? La mesentérica inferior da la cólica izquierda, da arterias sigmoideas, ¿sí? Y unas pequeñas arterias que van al recto superior, ¿verdad? Recordando en esta zona que viene la tenia a lo largo de todo el colon transverso. Cuando la tenia desaparece, fíjense, miren acá esta zona, la arteria desaparece, ¿cómo se llama? La tenia desaparece, literalmente ahí termina el colon sigmoides y empieza el recto, ¿verdad? Entonces es un punto anatómico de reparo muy importante, ¿verdad? Cuando hacemos una sigmoidectomía, que es quitar el colon sigmoide. Entonces es importante reconocer que donde la tenia termina, donde la tenia desaparece, que aquí les estoy señalando, a partir de ahí empieza el recto, ¿verdad? El recto superior, que es la porción intraabdominal, y el recto medio y recto inferior ya están en el hueco pélvico, pero fuera del peritoneo, ¿verdad? Entonces, es bien complicado manejar patologías de recto medio y recto inferior, ¿verdad? Porque a veces o las abordamos desde la cavidad abdominal, pero nos ahondamos mucho en el hueco pélvico, o desde la parte perianal hacia arriba. Es complicada esa zona para trabajar y para manejar, ¿verdad? Entonces, recapitulando, de la arteria mesentérica inferior tenemos la arteria cólica izquierda, las arterias sigmoideas y la arteria rectal superior, ¿verdad? Que es la última ramita de la mesentérica inferior, ¿verdad? Esta es igual, ya la mesentérica superior, rama directa de la aorta abdominal. Otra cosa importante remarcar en este punto es que tenemos, miren, aquí se vienen todas las arterias, vienen como intercomunicadas, ¿verdad? En esta arteria que se conoce como arteria marginal de Drummond. Si ustedes se miran, aquí viene, miren, aquí se las vengo señalando con el puntero, donde hay una como intercomunicación entre todas las arterias, ¿verdad? Entonces se conoce como arteria marginal de Drummond, ¿verdad? Recordando que a la par de la arteria viene el drenaje venoso también, ¿verdad? Que es similar, ¿verdad? Ya como en todo el resto del cuerpo, a la par de la arteria va la vena y con el mismo nombre, ¿verdad? También importante mencionar lo que estábamos hablando el día de ayer, que son las mismas capas que el colon que en apéndice, ¿verdad? Hablamos de afuera hacia adentro, vamos rapidito, la serosa, la circular, la longitudinal externa, la circular interna, la submucosa y la mucosa, que es lo que mencionamos el día de ayer para la apéndice, ¿verdad? Vamos ahora a entrar ya en materia con las enfermedades propias del colon, ¿verdad? Excluyendo el ano, como le expliqué al principio. Vamos a hablar de la enfermedad diverticular. Vamos a decir que tiene una incidencia
o aparece preferentemente en pacientes arriba de 40 años de edad. Si en algún momento nosotros tenemos una enfermedad diverticular antes de los 40 años, es muy raro y es bastante agresiva. El paciente da mucha sintomatología. En pacientes abajo de 40 años es muy agresiva y pues casi siempre terminan en resección y anastomosis, o sea, resección del segmento del intestino grueso que tiene los divertículos, ¿verdad? A medida que nosotros vamos creciendo en la edad, la frecuencia o la probabilidad de padecer enfermedad diverticular va aumentando, ¿verdad? Entre más vamos creciendo, más en estos días, ¿verdad? Que ya gente que anda entre los 40 para arriba, ya se creció, digamos así, con mucha comida chatarra a la orden del día, que al final todo eso viene a influir, ¿verdad? Tal vez a un principio, así como ustedes jóvenes y todo, aguantan comer de todo y el estrés y todo, pero ya eso al final viene pasando factura, ¿verdad? Entonces, por todo ese tipo de desórdenes alimenticios, ya al final de los 40 hacia arriba, pues ya es más probable que los pacientes o que las personas presenten enfermedad diverticular y su frecuencia aumenta con la edad, como veníamos diciendo, ¿verdad? No hay predilección por sexo, están 1 a 1 entre hombres y mujeres a la hora de que se presentan, ¿verdad? Similar porcentaje en ambos sexos, ¿verdad? Como les mencionaba hace un momento, muy agresiva abajo de los 40 años. Da manifestaciones, da sangrado, da obstrucción, se perfora, o sea, genera peritonitis, o sea, que son ya complicaciones de la enfermedad diverticular que las vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y se sabe pues que por lo menos del 100% de los pacientes con enfermedad diverticular, más o menos de un 15 al 20% van a presentar diverticulitis. Enfermedad diverticular, digamos, es un estado basal, ¿verdad? Que creo que más adelante viene una imagen de los divertículos, un estado basal que el paciente no tiene mayor sintomatología, solo están los divertículos ahí. Pero un 15 al 20% van a generar una diverticulitis. Recuerden que el término al final, la itis significa inflamación. Entonces es una inflamación de los divertículos, ¿verdad? Que se va a presentar en pacientes de... No, que le llaman que ahí siempre tomamos para venir por aquí a una clínica que está aquí abajo. De un 15 a 20%, ¿verdad? Que presentan enfermedad o que presentan diverticulitis. Las causas, ¿verdad? Quizás vamos a ver esta primero, solo para que tengan una idea que son los divertículos. Miren, aquí son como sacos, ¿verdad? Que se forman literalmente hacia el exterior, que son visibles externamente, ¿verdad? Como sacos que están adheridos al colon propiamente dicho. Si lo vemos externamente, lástima que no puedo poner aquí como presentación de diapositivas porque no me las corre, fíjense, pero literalmente es como que estén viendo sacos, o sea, como saculaciones, digamos así, externamente a lo largo del colon. Aquí hay una y esto lo estamos viendo a través de una colonoscopía. Miren, aquí se ven los diferentes sacos, ¿verdad? Que se vienen formando como abombamientos, digamos así, de la pared del colon hacia afuera, ¿verdad? Regresando, ¿cuáles son las causas de enfermedad diverticular? Alteraciones de la motilidad gastrointestinal, ¿verdad? Si ustedes se fijan, llegan ciertas edades, 50, 55 años, qué sé yo, donde la gente ya no puede comer como comía antes. Si antes yo me sentaba y me devolaba 6 pedazos de pizza y una ensalada entera, ¿verdad? O me comía, qué sé yo, 10 pupusas y no pasaba nada. De repente llega una edad en que las personas, los adultos ya no pueden comer esa cantidad de comida porque se llenan bien fácil. Y se llenan bien fácil porque el peristaltismo, o sea, la motilidad en ellos se enlentece, se hace muy lenta. Entonces, lo que comen ya cuesta más que lo evacúen y que sea expulsado como ese. Entonces, esas alteraciones de la motilidad, ¿verdad? Ser como más lento, más perezoso, digamos así. El colon, ¿verdad? Es una de las
principales causas de enfermedad diverticular. Por eso hablamos que arriba de los 40 años ya hay más probabilidad de que las personas presenten enfermedad diverticular, y a medida que se va creciendo con edad, pues hay más probabilidad todavía. Entonces, una de las causas de enfermedad diverticular es alteraciones de la motilidad intestinal. Otra de las causas es resistencia de la pared colónica. Lo mismo sucede. ¿Qué pasa cuando la gente va creciendo con los 50, 55 años ahí? Si ustedes se fijan, ya la piel se vuelve un poquito flácida, ya la tonicidad de los músculos se va perdiendo, ¿verdad? Los gemelos aquí en las piernas se ve que se van haciendo un poquito más flácidos. Lo mismo sucede aquí en la pared del colon. La resistencia o ese tono que tienen las capas musculares que hemos hablado, que es la capa longitudinal externa y circular interna del colon, esa capa muscular pierde su tono, ¿verdad? Igual que lo pierde la musculatura de los brazos, de las piernas, pierden el tono. Entonces, al perder el tono, se vuelven un poquito más flácidas. Entonces, cualquier cosa que venga aumentando la presión intraabdominal, comida, exceso de gas en el colon, va haciendo o va favoreciendo la formación de los divertículos, ¿verdad? Entonces, las dos causas, alteración de la motilidad intestinal y resistencia de la pared colónica, o sea, va perdiendo esa capacidad, ¿verdad? Aquí les mencionaba, ¿verdad? Que en la colonoscopía se ve así, literalmente ven los sacos, ¿verdad? Externamente se ve las saculaciones en la pared del colon. Puede ser adquirida por lo que ya mencionamos, ¿verdad? Por pérdida de la motilidad y pérdida de la tonicidad de los músculos, ¿verdad? Literalmente hay una herniación de la mucosa y submucosa a través de las paredes del colon, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? En la quinta década de la vida, y obviamente se desarrolla en astenia. La astenia del colon es una parte muy fuerte y muy firme, donde usualmente de ahí agarramos cualquier parte del intestino grueso, tratamos de agarrar con abaco, que son las pinzas para manipular el colon, las tratamos de agarrar de la astenia, porque es la parte más fuerte, más firme y más resistente. Por eso, hasta ahorita que yo haya visto uno, que la literatura describa uno que sale en las tenias, no. Pero igual, el nunca y jamás en medicina, recuerden que no existe, ¿verdad? Hay dos tipos de divertículos. El divertículo verdadero, que está formada por todas las capas del intestino. ¿Cuáles son? De adentro hacia afuera, tenemos la mucosa, la submucosa, la muscular, que se divide en circular interna, longitudinal externa, y la serosa, de adentro hacia afuera. Entonces, ese es el divertículo verdadero. Y el falso divertículo, como nos muestra aquí en la imagen, solo está formada por los extremos, por la capa más externa, que es la serosa, y la capa más interna, que es la mucosa. Entonces, ese es el falso divertículo, ¿verdad? La enfermedad diverticular, pues, obviamente, no complicada, como les explico, esta puede evolucionar a una diverticulitis, que si hay que correr con eso, pues cómo se va a manifestar, ¿verdad? Hay dolor abdominal en el marco cólico, ¿verdad? Recordemos que si nosotros vemos la pared abdominal, el colon obviamente corre por el marco cólico, colon ascendente, transverso, colon descendente, externamente, ¿verdad? Entonces hay dolor en el marco cólico, hay distensión abdominal, esa sensación de llenura, de plenitud, y muchas veces no es por el exceso de comida, sino que ya es por una enfermedad diverticular que genera muchos gases dentro del colon, y al generar muchos gases en el colon se distiende y eso da la sensación de plenitud, de llenura, de saciedad, ¿verdad? Hay muchas flatulencias por los gases que ya dijimos. El paciente expulsa flatos y flatos. Y esta es muy importante, ¿verdad? Cambios en el hábito intestinal. Usualmente los pacientes llegan y le dan a uno en la consulta la historia. Doctor, fíjese que paso con diarrea. De repente se me quita y me pongo estreñido. Y paso normal un par de semanas. Al rato otra vez me pongo con diarrea. Y de repente se me quita y me pongo normal y me pongo con estreñimiento. Entonces, esa dualidad
entre periodos de estreñimiento con periodos de diarrea, a todos nos debe de prender el foquito de que probablemente estamos ante una enfermedad diverticular. Les digo esto porque en algún momento ustedes en salud pública, ya sea en el internado o en el social, van a estar solitos en la unidad de salud y literalmente les van a poner pacientes, ¿verdad? 10, 15, 20 pacientes, dependiendo de dónde están, para que ustedes los vean al día. Entonces tienen que saber esto. Si un paciente le da historia de cambios en los hábitos intestinales, entre estreñimiento y diarrea, hay una alta sospecha de que sea enfermedad diverticular. Y obvio, como ustedes ya recibieron la clase, van a decir, sospecha de enfermedad diverticular. Mandémosle una colonoscopía, ¿verdad? Que es el examen gold estándar para hacer estos diagnósticos y ya vamos a ver por qué, ¿verdad? Entonces, la enfermedad diverticular complicada, ¿verdad? Cuando ya hay una diverticulitis, fíjense bien, pueden suceder un par de cosas. Una es en una diverticulitis que hay hemorragia, ¿sí? Eso nos va a llevar a un plan quirúrgico de urgencia. Estamos en enfermedad diverticular, fíjense, enfermedad diverticular. Hacemos colonoscopía y nos describen, hay una enfermedad diverticular. Yo planeo hacer una cirugía, o sea, hacer una resección del segmento donde están los divertículos, que usualmente en un 80% es el colon sigmoides, ¿sí? Yo hago la resección y la anastomosis. Programado, o sea, programado, ¿verdad? Pero cuando pasamos a una diverticulitis, ¿verdad? Que ya lo que vamos a operar en este caso es la complicación que está generando la diverticulitis. Y una de las complicaciones es hemorragia. El paciente va a tener sangrado activo transrectal, ¿verdad? Aquella sangre roja, rutilante, que viene saliendo cerquita del sigmoides, usualmente. Entonces, no se digiere, digamos. Por ejemplo, aquella sangre que sale del estómago o del duodeno, fíjense bien, que circula por todo el intestino delgado, por todo el colon. Al final, cuando el paciente la defeca, se ve como una sangre roja, oscura, vieja, ¿verdad? Por todo el proceso que vino pasando por todo el intestino delgado y grueso. Pero cuando estamos en una enfermedad diverticular, que como les repito, se da usualmente en el, muy frecuente que es en el colon sigmoides, ¿verdad? Allí va a salir sangre roja, rutilante, como que si fuera sangre recién, un coágulo recientemente hechos, ¿verdad? También algo bueno que de la enfermedad diverticular, que cuando se da en hemorragia, cede de manera espontánea. Muchas veces con solo hacer un enema, un colon por enema, se logra controlar y ceder la hemorragia, ¿verdad? Y del 20 a 25% de los pacientes recidivan. ¿Qué quiere decir eso? Que si presentaron una vez una enfermedad diverticular complicada, diverticulitis, que se manifestó en esa ocasión por hemorragia, lo más seguro es que van a seguir presentando la hemorragia hasta que se realice la resección y anastomosis, que es el manejo quirúrgico, ¿verdad? Cuando es una enfermedad diverticular se puede dar manejo médico, ya lo vamos a ver más adelante, pero mientras se programa la cirugía, al final termina siendo quirúrgico, uno electivo y otro de emergencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede cuando se da la diverticulitis? Como vimos ayer en la clase de apendicitis, se dan microperforaciones en la pared, que lo mencionamos ayer en la fase gangrenosa, recuerden, del apéndice, ¿verdad? Que hay microperforaciones. Lo mismo sucede aquí, en la diverticulitis hay microperforaciones, ¿verdad? En este colon, que obviamente que está con los divertículos y que está inflamado, ¿verdad? Entonces, esas microperforaciones hacen que se viertan a través de ellas a la cavidad abdominal, o sea, bacterias, pueden ser heces, puede ser pus, y esto generar, pues obviamente lo que vemos aquí, ¿verdad? Un absceso, peritonitis, pueden manifestar, y si no se trata a tiempo, pues va a terminar en una sepsis, ¿verdad? Aquí está lo que les explicaba, ¿verdad? Las complicaciones propiamente dichas de la diverticulitis o enfermedad diverticular complicada son estas. Perforación, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Un divertículo que estaba inflamado, o sea, que estaba en diverticulitis, obviamente no soportó la presión
que se tiene dentro de, no soportó la presión que está en la luz del intestino grueso y obviamente se perforó. Recordemos que dijimos que había mucho gas, ¿verdad? Que el paciente se distiende por gas. Y en una enfermedad, en una diverticulitis, obviamente hay gas, el gas está retenido a presión dentro del ciego y obviamente hay zonas del colon, ¿verdad? Perdón, del colon que no lo van a soportar tanta presión y obviamente se van a perforar. Entonces, en este caso, operamos la perforación, que es una complicación, ¿verdad? De la enfermedad diverticular complicada o complicación de la diverticulitis. Otra de las complicaciones que terminan siendo quirúrgicas son fístulas. La fístula, vamos a decir que es una comunicación anormal entre dos órganos huecos o entre un órgano hueco y el exterior, o sea, a través de la piel, ¿verdad? Es una comunicación anormal. Entonces, obviamente en este momento, pues nos toca operar la fístula, ¿verdad? Usualmente puede conectarse, recuerden que les mencioné que parte de lo más común era en el sigmoides, ¿verdad? Pueden hacer una fístula, el sigmoides hacia la vejiga o hacia el útero en las mujeres, ¿verdad? Y nos toca, pues en este caso, o sea, hacer un fistulograma y hacer una serie de cosas para identificar exactamente el sitio de la fístula y luego operar, ¿verdad? Otra de las causas de la enfermedad diverticular complicada, de la diverticulitis, es la obstrucción, ¿sí? Obviamente, hay un proceso obstructivo en una enfermedad diverticular, al final termina también siendo quirúrgico y usualmente todo termina en resección del segmento con los divertículos y anastomosis. O sea, literalmente lo que nosotros operamos de la enfermedad diverticular en urgencia son las complicaciones, que puede ser una perforación, puede ser una fístula, puede ser una obstrucción, incluso la misma hemorragia puede entrar en esta fase de complicación de la enfermedad diverticular, que ya sería una diverticulitis, ¿verdad? El diagnóstico, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Estudio con vario, ¿verdad? ¿Qué es eso? Nosotros le damos al paciente un trago de material, ¿verdad? Y tomamos diferentes radiografías que nos van dibujando todo el colon, ¿verdad? Y ahí pues obviamente se ven las saculaciones, ¿verdad? El gol estándar es la colonoscopía, ¿verdad? El que nos va a hacer a sellar el diagnóstico, ¿verdad? De ahí tenemos el TAC abdominal, la paroscopía diagnóstico, ecografía. Estos dos primeros, ¿verdad? Son estudios invasivos, o sea, invasivos hacia la luz del colon. Por eso, el estudio con vario y la colonoscopía están, digamos, contraindicados en una enfermedad, en una diverticulitis. Recuerden que dijimos que en la diverticulitis ya hay microperforaciones, ¿verdad? Y el colon está, en la zona donde están los divertículos, está a tensión. Y de repente yo meto material de contraste y hablamos que está una diverticulitis, que hay microperforaciones, ese material de contraste puede transvasarse y llegar a la cavidad abdominal y estar libre en la cavidad abdominal. Y va a ser un problema eso. Entonces, lo mismo sucede con la colonoscopía. Muchas veces el endoscopista o el coloproctólogo, que es el que usualmente hace las colonoscopías, insufla gas dentro del colon para separar las paredes, poderlas distender y ver. Imagínense un colon con enfermedad diverticular, con diverticulitis, que ya tiene mucho gas y de repente le meten un poco más de gas, más presión, se puede perforar, ¿verdad? Entonces el estudio con vario y la colonoscopía están contraindicados en enfermedad diverticular complicada o que es lo mismo en diverticulitis. Lo vamos a hacer cuando el paciente está en su estado basal, que es la enfermedad diverticular sin inflamación de los divertículos. De ahí el TAC, la laparoscopía diagnóstica y hilografía, se puede hacer en cualquier momento, ¿verdad? Tanto en enfermedad diverticular como en diverticulitis. Las indicaciones quirúrgicas, lo que les decía, ¿verdad? Que de la enfermedad diverticular, en enfermedad diverticular, lo que operamos es complicada, o en diverticulitis operamos la complicación, que vimos aquí que puede ser la peritonitis, una obstrucción, una hemorragia, las fístulas que mencionamos hace un momento, la perforación, que obviamente nos va a llevar a peritonitis y a la formación de
absceso, ¿verdad? Y electiva, les mencioné, aquel paciente que ha presentado historias de diverticulitis frecuentes o recidivantes, les dije, ya no tenemos que estar esperando mucho para decidir operar a ese paciente de manera electiva. Este paciente aquel que se presentó una diverticulitis, se le dio manejo y se inicia obviamente con manejo médico. Si no se complica con obstrucción, perforación, hemorragia o fístulas y sale de la diverticulitis, se le programa la cirugía, ¿verdad? Entonces, aquel paciente que ha presentado 2, 3 historias a repetición de diverticulitis, pasa a sala de operaciones, ¿verdad? Lo de la fístula es un tanto relativo, ¿verdad? ¿Por qué relativo? Relativo, si es una fístula controlada, o sea que lo que se está drenando no está cayendo hacia libre a la actividad abdominal, sino que imagínense, del divertículo del sigmoides tiene la fístula hacia la vejiga y a través de la vejiga está expulsando el paciente algunos restos, digamos, de heces. Esa es una fístula controlada, más no quiere decir que eso sea normal, ¿verdad? Lo que nos quiere decir esto es que no lo tengo que operar de urgencia. Yo puedo programar a este paciente 1 a 2 semanas y operarlo, porque la fístula está controlada, ¿verdad? Los casos de pseudoobstrucción, aquellos pacientes que dan historia de estreñimiento, de repente se ponen normal, otra vez estreñimiento, o sea, hay periodo de obstrucción y nunca hay una, como les digo, una obstrucción completa, verdadera. Entonces, tenemos periodo de pseudoobstrucción. Ese paciente es quirúrgico de manera electiva, ¿verdad? Otra de las patologías comunes también en el colon, ¿verdad? A excepción del recto, recuerden que no estamos tocando nada de recto hasta mañana, de ano hasta mañana, perdón, son los vólvulos, ¿verdad? ¿Qué es el vólvulo? Viene del devolvere o enrollare, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que literalmente el colon gira sobre un punto o un pivot, gira y se torsiona. Recuerden, les mencioné cuáles eran las partes móviles del colon en la anatomía, ¿verdad? Cuando a un principio en las diapositivas iniciales que vimos la anatomía y se dijo que las partes móviles eran el colon transverso, ¿sí? Y el sigmoides, ¿verdad? Les expliqué, el colon ascendente y colon descendente están fijos. Entonces, si están fijos, obviamente no tienen la capacidad de moverse para enrollarse. Pero el colon transverso y el colon sigmoides, les dije que eran móviles y obviamente si son móviles, pues ellos pueden tener un punto de pivot y rotar, ¿verdad? Y miren aquí se ve como aquí hacia arriba, se ve como que si formara un embudo, está el colon sigmoides con gas, y aquí viene a ser como embudo, y ambos como embudo vienen a terminar hacia el mismo punto. Entonces, esta radiografía simple de abdomen es una imagen clara, típica de un vólvulo. Miren, empieza como un cono acá, gira, 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 y viene a terminar como un cono al otro extremo. Entonces, ahí han rotado esta zona, ¿verdad? Vamos a ver el órgano que, bueno, los órganos que tienen mesos son los que usualmente se rotan, ¿verdad? Que ya lo mencionamos, el colon transverso y colon sigmoide, ¿verdad? Los conos móviles con una longitud suficiente para girar, ¿verdad? Obviamente pueden causar, obviamente, ¿verdad? Si el sigmoide gira, obviamente va a causar obstrucción, ¿verdad? ¿Cuál es el manejo de esto? Si yo encuentro el ciego, el sigmoides, como lo veo aquí, que todavía tiene las características de vitalidad del intestino, que es el color, el peristaltismo, ¿verdad? Que es el brillo, ¿verdad? Y el peristaltismo, entonces si yo veo esas características de viabilidad, peristaltismo, color, pulso, brillo, que son características que me dicen que el intestino no está viable y está bien, yo lo que hago en este caso, fíjense bien, es en buen salvadoreño desenrollarlo, ¿verdad? Lo desenrollo y lo que hago luego de desenrollarlo, yo tengo que dejar, ya sea el segmento que haya sido, el transverso o el sigmoides, lo tengo que dejar fijo, porque si no, este paciente en cualquier momento puede volver a enrollarse el segmento de intestino y generar otro vólvulo. Entonces, literalmente yo lo que hago
en estos casos es dos cosas. Uno, lo dejo como pegado con puntos de sutura a la pared abdominal para que ese segmento de intestino no tenga mucha movilidad, ¿verdad? No tenga mucha movilidad. Y entonces yo una vez lo dejo fijo y pegado a la pared abdominal, me estoy evitando de que vuelva a ser un vólvulo. Y la otra, que es la menos considerada, pero también es viable, es hacer una resección de todo el segmento redundante, ya sea del transverso o del sigmoide, de todo lo redundante, y volverlo a anastomosar. O sea, dejarlo lo menos móvil posible. Que son los dos manejos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En estos casos, ¿verdad? Cuando, fíjense bien, ¿verdad? Como obviamente si el colon giró sobre su propio eje, obviamente está obstruyendo todo, tanto el paso del contenido gastrointestinal a través del colon, como también las arterias, venas, los vasos linfáticos, obviamente están rotados junto con el vólvulo. Entonces, este segmento de intestino puede necrosarse, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, y obviamente pierde todas las características de vitalidad. Ya no se le ve pulso a las arterias, no hay peristaltismo presente, ha perdido el brillo. Entonces yo digo, bueno, este segmento ya no sirve, ya no funciona. Entonces lo que yo hago en este caso, fíjense bien, es quitarlo desde el origen, ¿verdad? Desde la base, digamos acá, ¿verdad? Sin desenrollarlo. ¿Por qué? Porque en ese segmento de sigmoides que se enrolló, que hizo el vólvulo, ya hay reproducción bacteriana, ya hay cierto grado de contaminación. Entonces yo al desenrollarlo y tratar de restablecer el flujo arterial, lo que voy a estar haciendo es barrer todas esas bacterias, ¿verdad? Productos ya de la, y muchos productos ya de la necrosis que se dio en este segmento, barrerlos y llevármelos al resto de la circulación sanguínea, y este paciente puede terminar en una sepsis y se nos puede morir. Entonces, si el segmento de vólvulo está necrótico, no lo desenrollo, sino que lo pinzo en sus bases, ¿verdad? Donde está enrollado, y así hago toda la resección, ¿verdad? Del sigmoide, y luego pues se valora la anastomosis o se valora hacer una colostomía, ¿verdad? Dependiendo de la zona del sigmoides o del transverso. Otra de las patologías también, si ustedes se van fijando, casi todas las patologías del colon van a terminar en recepción y anastomosis. Esa casi va a ser la solución en todas las patologías estas, ¿verdad? Otra de las patologías es el megacolon, ¿verdad? Esta es una afección que se presenta cuando la inflamación se disemina en las capas más profundas del colon. Como resultado, el colon deja de funcionar y se ensancha, y en casos graves puede hasta romperse. ¿Qué es lo que viene sucediendo? ¿Qué es lo que viene sucediendo aquí en el megacolon, ¿verdad? Lo que sucede es que el colon pierde su inervación, ¿sí? Es lo que conocemos como megacolon agangliónico, que el colon no tiene la suficiente inervación, ¿verdad? Para tener un peristaltismo suficiente que vaya a hacer avanzar las heces al resto del intestino, ¿verdad? El rápido ensanchamiento del colon puede ocasionarse que presente pues los siguientes síntomas. Hay dolor, distensión, fiebre, ¿verdad? Y si no se trata a tiempo, puede tener hasta peritonitis y shock, ¿verdad? Aquí está lo que les explicaba, ¿verdad? El megacolon primario, hay alteraciones del plexo de Meissner y Auerbach, ¿verdad? Que son los que están dando la inervación al colon, los que están favoreciendo o colaboran a favorecer el peristaltismo. Recuerden que el peristaltismo lo que va haciendo es que el bolo fecal vaya avanzando, obviamente hacia el recto ano, ¿verdad? Entonces, al haber un colon agangliónico, o sea, sin que sus plexos de inervación estén funcionando bien, obviamente el peristaltismo va a estar alterado y no va a hacer avanzar el bolo fecal, ¿verdad? Y el secundario, pues hay ausencia de lesión del plexo de Auerbach y de Meissner, ¿verdad? Eso puede ser por una lesión secundaria que nosotros causemos, ¿verdad? Nosotros, cuando yo fui residente, había una paciente, fíjense, que tenía esta cuestión de megacolon agangliónico, ¿verdad?
llegaba la pobre, joven, ¿verdad? Unos 20 años, según recuerdo, con una severa distensión abdominal. Tan severa era la distensión que cuando nosotros le tocábamos el abdomen así suavecito, nada más para sentirlo, se palpaba las heces, ¿verdad? Y tanta era la retención de heces que ella tenía, que a veces hasta metíamos los dedos, fíjense, y la impresión de mi dedo quedaba impresa en las heces, y pasábamos la mano y cabal sentíamos la depresión donde habíamos presionado con nuestro dedo. Esta paciente pasó, ella tenía literalmente un colon agangliónico, ¿verdad? O sea, que no tenía una adecuada, o no tenía inervación. Deme un segundo. No tenía inervación, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, en lo que yo estuve residente ahí, la pasamos como unas 3 o 4 veces, fíjense, a sala de operaciones, a literalmente, ¿verdad? Con el tacto rectal, estar sacando del tacto rectal y de adentro, o sea, con la cavidad obviamente abierta en sala, pues, presionando de adentro para vaciar para vaciar el colon. Lo dejamos lo más limpio posible, ¿verdad? Para que la paciente no estuviera regresando constantemente al hospital, ¿verdad? Entonces, sucede esto. Usualmente esto hasta el momento no hay algo que digamos así, que va a hacer reactivar pues la funcionabilidad de los plexos de Meissner y Auerbach. Por el momento o sea, no hay, ¿verdad? Hay una película también, no me recuerdo el nombre de esta película, de una niña que padece esta patología, ¿verdad? Y tenía los problemas de distensión y todo. De repente esta niña está jugando con su hermanita en un árbol que ya estaba seco y se cayó la niña dentro del árbol, ¿verdad? Llegaron los bomberos y todo a sacarla, y cuando la sacaron, pues, milagrosamente se había resuelto el problema, ¿verdad? Cuando le llevaron donde el médico, que era un mexicano en la película, ¿verdad? Él le dijo, pues, literalmente que no había una explicación y que solo se podía decir que era una remisión espontánea de su megacolon agangliónico, ¿verdad? Quiero ver, pues, obviamente, pues, puede generar obstrucción si las heces van quedando atascadas a lo largo de todo el colon, pues va a generar obstrucción. Obviamente, al tener ese bolo fecal que literalmente debería estar afuera, pues va a causar alteraciones metabólicas, desequilibrio hidroelectrolítico, alteraciones psicógenas. Les digo a esta niña, 20 años apenas, y ya tenía como 3 o 4 cirugías encima, la calidad de vida que ella podía tener hacia futuro, o sea, cómo podía ser. En eso yo me vine del hospital, no sé, regresé un par de años después, no sé qué pudo haber pasado con ella, ¿verdad? Pero sí existe esta patología, pues, ¿verdad? Y no hay como algo que pueda revertir, ¿verdad? Y decir o hacer esto para corregir ese problema, ¿verdad? En esta película está basada, que les comento, en una historia real, pues, y al final Eugenio Derbez es el que sale en la película, y él dice que es una remisión espontánea, ¿verdad? Después de un golpe, milagrosamente se le reactivó el peristaltismo a esta niña. No sé si alguien quería decir algo, no sé si vi Esa mal. película se llama Milagros del Cielo, doctor. Ajá, ¿verdad que sí? Ya la vieron, ¿verdad? Por lo menos ya saben de que sí existe, ¿verdad? Y pues esa niña, la que sale en esa película, tiene un megacolon agangliónica, ¿verdad? La niña se le distendía el colon, se llenaba de heces, le costaba evacuar y todo, pero de repente, pues después de un golpe, como les repito, ya se cayó dentro de un tronco de un árbol, milagrosamente el colon empezó a funcionar normal, ¿verdad? Y el Bermés, que era el médico especialista en esa película, dijo nada más que era una remisión espontánea. Es la misma enfermedad de Hirschsprung esa. No. Esa es otra cosa. Yo creo que ya la vamos a ver más adelante. Hay pequeñas diferencias que creo que viene más adelante.
Sí, aquí va, ya pasamos a fístulas, ¿verdad? Hablando de fístulas, lo que les mencionaba hace un momento, la fístula simplemente es la comunicación anormal entre dos cavidades, ¿sí? O una cavidad y el exterior, o sea, literalmente hacia la piel, ¿verdad? Entonces, usualmente, como dice aquí, es una conexión anormal entre dos partes del cuerpo, o sea, entre sus órganos, o dos vasos sanguíneos, una arteria con una vena o una otra estructura que puede ser hacia afuera, ¿verdad? Como les mencionaba, el colon puede adherirse hacia la vejiga, el colon puede adherirse hacia el recto, y ese es el megacolon, ese es una fístula, una comunicación anormal, ¿verdad? Pueden ser el producto de una lesión, ¿verdad? O de una cirugía a través de una iatrogenia, ¿verdad? Y quizás el ejemplo clásico más típico muchas veces es cuando nosotros hacemos queremos hacer una arteriografía, ¿verdad? Y es típico querer hacer una arteriografía y nosotros agarramos la vena aquí en la zona inguinal. De repente nos redireccionamos y volvemos a agarrar la vena. De repente la sacamos, la aguja, y nos redireccionamos y hoy sí agarramos la arteria. Pero ya causamos una pequeña incisión en la vena y hoy agarramos la arteria. Entonces eso puede ser una fístula, que es una comunicación anormal entre dos estructuras, ¿verdad? Vamos a ver, aquí tenemos, ¿verdad? Pueden venir del colon hacia la vejiga, del colon hacia la vejiga, del colon hacia la piel, como lo vemos aquí, colon uterina, colon entérica, o sea, del mismo colon grueso hacia el intestino delgado. Entonces, hay diferentes formas o presentaciones de la fístula, digamos así. Tenemos que las fístulas pueden ser ciegas y completas. Las fístulas ciegas son aquellas, ¿verdad? Como las que mencionábamos ayer, el apéndice, que es una asa cerrada, que hay un verdadero orificio de entrada a un extremo, pero no hay uno de salida al otro lado, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, están abiertas solo en un extremo, pero conectan al final dos estructuras. Y completas son aquellas que tienen aberturas en ambos extremos, y la más común y la más usual es como esta que vimos aquí, ¿verdad? De la piel, o sea, del intestino grueso hacia la piel, o sea, hacia el exterior, hacia afuera. Para hacer el diagnóstico, obviamente, pues lo podemos hacer con una colonoscopía, ¿verdad? Una vaginoscopía, una cistoscopía, ¿verdad? Cisto va hacia la vejiga, vaginoscopía va hacia la vagina, colonoscopía va hacia el colon, ¿verdad? Un TAC con material de contraste, TAC abdominal con material de contraste, obviamente nos va a revelar que el contraste no va siguiendo la dirección normal del tubo digestivo, sino que está de repente cambiando de dirección hacia un trayecto donde usualmente no va o no va en continuidad con el intestino, ¿verdad? La cistoscopía, ya dijimos, cistograma, el colon por enema, que nos ayuda a hacer los diagnósticos de fístula, ¿verdad? Este es un grupo de enfermedades, enfermedad inflamatoria intestinal, como la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn y la colitis indeterminada. Dentro de estas está la colitis indeterminada, que es, les menciono, que es una de las patologías de abdomen agudo no quirúrgico muy frecuente en la unidad de emergencia. Es una patología común de abdomen agudo no quirúrgico en la unidad de emergencia, ¿verdad? Entonces, muchas veces diagnosticamos a los pacientes con colitis, con gastritis, que son las dos patologías de abdomen agudo no quirúrgicos de mayor frecuencia en la unidad de emergencia, ¿verdad? Hay una predisposición genética, obviamente, a padecer estas enfermedades. Los factores ambientales hoy en día están a la orden del día, ¿verdad? Hay inmunoreactividad normal del huésped. Hoy en día hay muchas enfermedades inmunosupresoras, muchos cánceres, VIH, los tipos de lupus, en fin, una serie de enfermedades inmunosupresoras que vuelven susceptible al huésped de padecer una colitis inespecífica
muy frecuente, ¿verdad? Los factores ambientales igual, ¿verdad? Se van a dar cuenta ustedes cuando estén en el internado que se mal alimentan, que a veces están desayunando a las 10 de la mañana y vuelven a probar un bocado de comida a las 11 de la noche. Esa irregularidad en su patrón de alimentación es la que favorece pues que se desarrollen las enfermedades inflamatorias intestinales en general, ¿verdad? Por eso, por lo menos yo en lo personal, insisto mucho ahí en la emergencia donde estoy yo ahorita, que la gente vaya y coma, ¿verdad? Obviamente tratamos de ir un poquito en orden, que vaya el R3, ya ganó su derecho a ir, y el R2, el R1, y ahí va para abajo, pues el interno, los externos, y que todo el mundo trate de comer en una hora prudencial, ¿verdad? Porque les digo, al final, ya a los 45, 50 años, ya va uno sopesando todos los desórdenes que hizo en la juventud, ¿verdad? La colitis ulcerativa, pues hay mayor es de mayor prevalencia en países desarrollados. En esos países muchas veces hacen 2 tiempos de comida, fíjense, y un tiempo de comida, el desayuno es bien básico. Muchas veces un sándwich, una fruta o un jugo y ya, ¿verdad? Y de repente otro tiempo de comida más tarde y eso es todo. Y nuestro cuerpo ya está fisiológicamente diseñado de cualquier humano a que durante 3 tiempos, digamos así, a lo largo del día, independientemente haya o no alimentos en el estómago, los jugos gástricos, pancreáticos, biliares son secretados hacia el estómago, ¿verdad? Obviamente el alimento pues lo acelera eso, pero los cuerpos ya están, de todas las personas, ya están programados a que durante 3 veces o 3 tiempos en el día secretar toda la cantidad de jugos y ácidos, ¿verdad? La colitis ulcerativa, pues sin variación en cuanto a sexo, la mayor incidencia se ha visto que está entre los 30 y 60 años de edad. No me pregunten por qué, no sé por qué, lo he buscado y no lo he encontrado. Si alguien sabe algo que no lo comente, que la colitis ulcerativa está bastante relacionada o es frecuente que se presente en aquellos pacientes que les han hecho apendicectomía. Yo lo he tratado de buscar y en los libros de texto solo así lo menciona nada más, pero no ha dado una explicación clara por qué se da eso, ¿verdad? Baja incidencia en países asiáticos y suramericanos, ¿verdad? Les puedo decir que los asiáticos, ¿verdad? Porque ellos padecen muchos tipos de cánceres, principalmente gástricos, ellos tienen por costumbre, digamos así, o por norma, periódicamente hacerse tanto endoscopías para verse tanto el estómago como el duodeno, como hacerse colonoscopías, ¿verdad? Entonces, por eso ellos tienen baja incidencia, ¿verdad? Porque hacen diagnósticos bien tempranos, ¿verdad? Y hacer diagnósticos tempranos de todos estos tipos de enfermedades, al final tienen un efecto favorable, porque hasta pueden muchas de ellas curarse o tratarse, pues, antes de que de verdad haya una verdadera complicación, ¿verdad? En parte de la historia, el paciente va a decir que hay diarrea con moco, ¿verdad? El tenemo vesical es aquel paciente que se siente y le cuesta defecar. Muchas veces puede, obviamente si hay úlceras en el intestino, puede manifestarse como hemorragias, ¿verdad? Usualmente inferiores. Recuerden que estamos hablando de colon, donde la hemorragia va a ser, como les mencioné hace un principio, roja, rutilante, la sangre se va a ver viva, ¿verdad? Como que se acaba de ser. Y hay manifestaciones extraintestinales de la colitis ulcerativa, pues, pero que ya usualmente son los medicinos los que los manejan, ¿verdad? Como la artritis, espondilosis, anquilosante, colangitis esclerosante primaria, en fin, ¿verdad? Que son patologías médicas, digamos, las que más nos es la úlcera, porque igual puede sangrar, puede hacer una perforación, ¿verdad? Puede hacer una fístula y al terminar en un proceso quirúrgico, ¿verdad? El tratamiento, pues usamos aminosilicilatos que disminuyen la inflamación, esteroides, ¿verdad? Para regular una respuesta inmune en aquellos pacientes inmunodeprimidos, igual, ¿verdad? Inmunoreguladores, ¿verdad? Que favorecen, ¿verdad? El desarrollo del sistema inmune, ¿verdad?
El tratamiento, pues, cuando hay una colitis, fíjense bien, que es fulminante, que muchas veces los pacientes llegan y empiezan a sangrar y sangran y les hacemos un colon por enema, le hacemos colonoscopía y vemos un sangrado activo y todo, pues obviamente el paciente va al quirófano y termina en lo mismo que les he mencionado. Una vez por colonoscopía identificamos el sitio donde está sangrando, vamos, hacemos la resección y anastomosis o resección y colostomía, dependiendo de qué tan complicado puede estar el paciente, ¿verdad? Puede terminar estos pacientes un megacolon tóxico, ¿verdad? La enfermedad incontrolable que les estoy explicando, ¿verdad? Que hay sangrados masivos, pues, y terminar estos pacientes en el quirófano, ¿verdad? La enfermedad de Crohn, esta es la única de todas las patologías que hemos visto que puede afectar tanto el intestino delgado como el intestino grueso. Es la única que hemos visto. Y en un 40% afecta el intestino delgado y un 30% el intestino grueso, pues, y otro 30% puede manifestarse al mismo tiempo en ambas zonas, delgado y grueso. Es idiopática, o sea, la Crohn es idiopática, o sea, no tiene una causa definida y determinada, como por ejemplo la enfermedad diverticular, que vimos que hay alteraciones de la motilidad y hay alteraciones de la pared que se vuelve un poquito flácida, ¿verdad? Entonces, la Crohn es idiopática, no hay una causa clara y definida, ¿verdad? Tiene una ligera prevalencia sobre mujeres a hombres, ¿verdad? Relacionada o más alta incidencia en pacientes tabaquistas y en mujeres que usan anticonceptivos orales, ¿verdad? Aquí tenemos la triada clásica, ¿verdad? Que hay dolor abdominal, diarrea y pérdida de peso, ¿verdad? Estas diarreas son aquellas diarreas crónicas, ¿verdad? Que llegue el paciente y me dice, mire, doctor, tengo 2 meses de estar con diarrea y viera que no se me quita, y obviamente el paciente va perdiendo peso y se ve lo delgado del paciente, se ve que de verdad ha habido una pérdida de peso. Entonces hay dolor abdominal, diarrea crónica usualmente de meses y pérdida de peso. Lo primero que tenemos que pensar es en Crohn, ¿verdad? Estos pacientes también presentan anorexia, fístulas perianales y pues úlceras aptosas, ¿verdad? En la boquita. La enfermedad de Crohn, pues, aumenta la incidencia de cáncer colorectal. Fíjense, de todas las patologías que hemos visto, esta y los pólipos, que tienen que venir más adelante, son lesiones precancerígenas, que en algún momento determinado estas enfermedades pueden desarrollar y generar algunos tipos de cáncer, ¿verdad? Igual tiene algunas manifestaciones extraintestinales, pues que obviamente las maneja el internista, ¿verdad? Nosotros nos dedicamos al final, cuando hay la mayoría de estas enfermedades, fíjense, inicia el internista manejándola. El internista el que hace el diagnóstico y casi siempre los cirujanos actuamos cuando hay algún tipo de complicación, ¿verdad? Que básicamente deben hacer en común que hay una obstrucción, que hay una perforación, que hay una hemorragia, que hay una fístula, que se genera una peritonitis por microperforaciones. Entonces, cuando se vuelven quirúrgicos es cuando toma un papel preponderante el cirujano. De lo contrario, muchas veces el gastroenterólogo, el coloproctólogo, ¿verdad? Que son los que inicialmente dan el manejo y hacen los diagnósticos, haciendo las endoscopías, las colonoscopías y lo que sea necesario, ¿verdad? Bueno, lo que les mencionaba, ¿verdad? Para hacer el diagnóstico de un tránsito intestinal, o es lo mismo que tránsito intestinal es el mismo que colon por enema o enema varitado, donde damos un material de contraste, están la colonoscopía y TAC abdominal, ¿verdad? El tratamiento es similar a aminosilicilatos, esteroides e inmunomoduladores del sistema inmune, ¿verdad? O sea, regular el sistema inmune, ¿verdad? El tratamiento, como les mencionamos, ¿cuándo va a ser o vamos a entrar en cirugía? Cuando hay una obstrucción, cuando hay una fístula, cuando se forman abscesos, cuando hayan sangrados, si esos se evolucionan a cáncer, un colon megacolon, un megacolon, fístula, ¿verdad? O sea, literalmente casi vamos a operar la complicación de las enfermedades intestinales, ¿verdad?
Creo que estas son de las últimas. Y otra de las patologías es los pólipos. Recuerden que el divertículo era una saculación que iba hacia afuera. Pero el pólipo es una saculación que va hacia adentro de la luz intestinal, como vemos en esta imagen acá, ¿verdad? Es tejido adicional que crece dentro de un cuerpo, o sea, crece hacia la luz del colon, ¿verdad? La mayoría de los pólipos no son peligrosos. Sin embargo, ciertos pólipos pueden convertirse o sea, son lesiones precancerígenas, como les dije hace un momento, ¿verdad? Entonces, esto tenemos que, una vez se identifica por una colonoscopía, literalmente hay que tratarla, ¿verdad? Hay que corregirlo, ¿verdad? Para poder evitar que estos pólipos, obviamente, degeneren en cáncer, ¿verdad? Pueden ser sésiles, pediculados y adenopapilar, ¿verdad? Obviamente ese diagnóstico es un diagnóstico histopatológico, o sea, el patólogo lo va a ver y nos va a decir el tipo de pólipos que hay, ¿verdad? Esto les decía, la colonoscopía es el gold estándar para hacer los diagnósticos de enfermedades de colon, ¿sí? ¿Por qué? Porque por la colonoscopía nosotros podemos hacer esto, fíjense, identificamos un pólipo y lo quemamos, ¿verdad? Literalmente este es una asa, como que si fuera un electrocauterio, la quemamos, obviamente, y sacamos el divertículo. ¿Qué es mandatorio cuando yo encuentro un pólipo? Lo quito, es imperdonable que yo quite un pólipo y lo descarte. Entonces, es quitar un pólipo y es indispensable, imprescindible, que a la hora de quitar el pólipo vaya a patología, que el patólogo lo vea. ¿Por qué? Por lo que ya les expliqué, son lesiones precancerígenas. Entonces, con la colonoscopía podemos solucionar el problema. Obviamente, ¿verdad? Estamos hablando que con la colonoscopía podemos hacer esto cuando son divertículos escasos. Pero hay pacientes que tienen 100, 150 divertículos, que habla la literatura. Obviamente no vamos a venir y quitar uno por uno, ¿verdad? No, ahí vamos, identificamos los límites, las zonas donde están, vamos y hacemos lo mismo, la resección del segmento donde están los divertículos, los pólipos y de nuevo la anastomosis. La colonoscopía es el gold estándar porque además de poder extraer esto, los pólipos y sacarlos para muestra, podemos tomar biopsia. Nosotros vemos una úlcera, ¿verdad? Una enfermedad inflamatoria del intestino por úlcera. Con la colonoscopia yo puedo biopsiar los bordes de la úlcera. En una biopsia tiene que agarrar parte del tejido sano y parte de la úlcera. Entonces, con la colonoscopia yo agarro un segmento de la úlcera, lo saco y obviamente lo mando a estudio, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que la colonoscopia es el gold estándar. ¿Qué pasa si hago un colon por enema y veo pólipos? Voy a terminar en una colonoscopia, ¿verdad? Porque hay que quitarlos, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo hago un TAC abdominal y veo pólipos? Vamos a ir otra vez a la colonoscopia. Yo hago una ultrasonografía. Es muy raro ver pólipos por ultrasonografía, ¿verdad? Pero sí, póngale ahí en el hospital un radiólogo muy, pero muy experimentado y logra identificar los pólipos dentro del colon por ultrasonografía. ¿Y qué va a pasar? Voy a ir otra vez a colonoscopía para poderlos extirpar y tomar y llevar a biopsia, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que la colonoscopia es el gold estándar para hacer los diagnósticos, tratamientos y manejo de muchas patologías a nivel de colon. ¿Verdad? Esa era la última. No sé si habrá alguna pregunta, alguna duda o algo más que quieran ahondar, aclarar o decir, ¿verdad? Recuerde que mañana iríamos solo con la parte de recto, solo con la parte de colon, ¿verdad? No sé, ¿alguien iba a decir algo? ¿Cuál es la diferencia, doctora, entonces al final entre el megacolon agangliónico que mencionó y... Fíjate que la diferencia es, clínicamente se parecen, ¿verdad? La diferencia es más que todo histopatológica, ¿verdad? Que el patólogo nos va a decir que es un megacolon agangliónico simple o que es una enfermedad de Hirschsprung. Entonces, básicamente, clínicamente se manifiestan igual, ¿verdad? Entonces, la diferencia al final es el patólogo quien nos va a orientar
¿verdad? Hacia dónde va y hacia dónde va una y hacia dónde va la otra. Al final, básicamente el tratamiento, como les expliqué, no hay, ¿verdad? Porque no hay nada que yo vaya a hacer y para restaurar la conexión nerviosa, que es la que se ha perdido en el megacolon, ¿verdad? En el megacolon agangliónico, ¿verdad? Si no mal recuerdo, también hay alguna literatura que te los pone como que si fuera una sola patología. Pero, como le repito, el diagnóstico al final, hacia dónde caminamos, lo hace el patólogo, ¿verdad? Dependiendo de lo que ellos ven, así pues se establece el diagnóstico histopatológico, ¿verdad? No sé si hay algo más. Bueno, si no hay mayor cuestión, pues primero Dios nos vemos mañana pero aquí veo varias cosas en el chat. Bueno, pero no dice nada, ¿verdad? No, doctor, lo del chat, solo la asistencia, es que hemos tenido ahí unos cuantos problemitas con eso, sí. Sí, eso veo ahí, que no tiene mayor algo que quieran comentar. Bueno, si no hay preguntas, dudas o algo más que necesitan que aclaremos, o de ayer, que ahorita hay un poquito de tiempo, que ayer sí nos reconectamos 2 veces y se nos fue el tiempo, algo de ayer o de ahora que quieran aclarar un poquito. Bueno, si no, pues nos vemos mañana. Perdone, primero. Hola. yo sí, doctor. Solo es Diga. una duda rápida en cuanto a ayer. Cuando hablaba de apendicitis, nos decía que el apéndice tiene 3 bases. Entonces, quería ver si no estaba... No dije que el apéndice tiene 3 bases. En que si la base va a las 3 tenias. son por la, Exacto. por la confluencia de las 3 tenias. Perfecto. Solamente eso. Sí, la apéndice no tiene 3 bases. Obviamente es una base única, ¿verdad? Lo que sí, donde las 3 tenias confluyen y llegan, o sea, te recuerda que hay una tenia aumental, una mesocólica y una libre. Entonces las 3 vienen a unirse en el mismo punto. En el punto donde se unen todas las tenias, sí, las 3 tenias, ahí está la base del apéndice. En el punto donde se unen las 3 tenias, ¿verdad? Ahí estamos en la base. Y es única, obviamente, ¿verdad? Perfecto. ¿Algo más que quieran aclarar, preguntar? Bueno, si no, pues nos vemos mañana, primero Dios, siempre a las 6 de la tarde, ¿verdad? Bueno, se me cuidan entonces. Gracias. Buenas noches. Adiós, adiós, adiós.